¿Cómo están? Qué bueno, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno este tiempo de alabanza y adoración. Disculpen lo casual hoy día domingo, pero de aquí salgo rapidito para el aeropuerto en cuanto termine de predicar. Así que por eso estoy un poco casual. Así que qué bueno verles, qué bueno saber de que el Señor está haciendo cosas poderosas en sus vidas, en sus corazones. Y hoy vamos a meditar en la palabra del Señor, ¿les parece? Gracias por todos los que están presentes aquí de una forma, y también aquellos que están conectados de diferentes países, diferentes naciones que ven esta transmisión en vivo. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Les pido que vayan conmigo al Salmo 8, Salmo 8. También sean bienvenidos todos los que nos están visitando, ya sea por primera, segunda vez. Salmo 8, vamos a estar meditando de los versículos 1 al versículo 5. Salmo 8, versículos 1 al 5. Dice de esta manera: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Mire lo que dice el versículo 3 y versículo 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Padre, te damos las gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos alabar y adorar al Padre en espíritu y en verdad. Gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño, por cada persona que está presente en este lugar. Habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón, ministra nuestro espíritu, ministra nuestra alma y nuestra mente, Señor, y que tu palabra, que sabemos que nunca regresa a ti vacía, cumple el propósito por la cual envías. Gracias, Padre, por este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. He estado hablando en los domingos anteriores sobre una serie que le llamamos Corazón, Alma y Voluntad. He estado tocando diferentes aspectos acerca de esto, y hoy vamos a ver una parte más de esta enseñanza, y hoy vamos a ver un tema que le he titulado La voluntad de una persona. La voluntad de una persona. El aspecto de voluntad es un aspecto muy importante. Cuando el salmista escribe este salmo se le atribuye al rey David, y el rey David comienza a dar gloria a Dios diciendo: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Y comienza a hablar de que por boca de los infantes, de los niños de pecho, has establecido tu fortaleza. Y luego el versículo 3, el salmista comienza a hacer un contraste de la creación de Dios en comparación con el hombre. Y dice en el versículo 3, cuando veo tus cielos, dice, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. El salmista, el rey David, ve todo lo creado de Dios
Y en esa creación de Dios se hace una pregunta y dice: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo cuide. Dice: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Aunque podríamos hablar de una forma bien amplia acerca de este tema, porque explicar qué es el hombre no lo podemos lograr en una sola enseñanza, pero sí, por lo menos tenemos que recordarnos a cada uno de nosotros que el hombre somos en realidad seres materiales e inmateriales a la misma vez. La Biblia habla de, por ejemplo, en un momento en Génesis 35:18, solo lo digo como referencia, cuando está muriendo una persona, dice: y aconteció que cuando su alma partía. Nosotros somos seres materiales y somos también seres inmateriales. Nuestra persona interior, la Biblia dice en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27, dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. El hombre es una resemblanza de Dios. El hombre fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando hablo de hombre, me estoy refiriendo al ser humano. Hombre y mujer fue creado conforme a la imagen de Dios. Así que el hombre es un ser material, es un ser inmaterial. Tenemos alma, cuerpo, espíritu. Nosotros también tenemos, y es en lo que me voy a enfocar en este momento, tenemos una capacidad de potencia triple, le podemos llamar a eso. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hemos hablado de esto. El hombre tiene intelecto, la mente. El hombre tiene intelecto. Dios le ha dado al hombre la mente. Dios le ha dado al hombre el intelecto, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de poder procesar ideas, palabras, pensamientos, conceptos, etcétera, etcétera. El hombre tiene esa capacidad de potencia. El intelecto Dios te ha dado intelecto, Dios te ha dado mente, Dios te ha dado la capacidad de poder pensar, analizar, meditar. La Biblia habla de que nosotros meditemos delante de la presencia del Señor, pero otra capacidad que el hombre tiene son los sentimientos, las emociones. La Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La Biblia claramente especifica cómo uno debe de amar a Dios. He explicado esto muchas veces lo he explicado. Hay gente, cada quien puede tener sus ideas, cada quien puede tener sus conceptos, cada quien puede tener su propio análisis de algo. Pero hay versículos específicos en la Biblia que nos dicen cómo uno debe de amar a Dios. Tú y yo debemos de amar a Dios de esa manera, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Esa es la forma como la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios. Hay una manera específica, y en esa manera de amar a Dios están involucradas nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por eso el momento de la alabanza y la adoración es un momento de participación, es un momento de mostrar nuestras emociones delante de Dios, de mostrar nuestros sentimientos delante de Dios. Lamentablemente muchas personas en la vida dejan que los sentimientos, las emociones le manejen la vida, en vez de comprender que las emociones fueron dadas para nosotros manifestarlas delante de Dios. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Hemos hablado acerca de eso. Pero también hay un punto muy específico, muy poderoso, del cual habla la palabra del Señor. Lo encontramos en el libro de Filipenses. Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 13. Si son tan amables de ir ahí conmigo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice de esta manera:
porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Si ustedes ven ese mismo versículo en la nueva traducción viviente, dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Les da, dice, el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios trabaja en ustedes. Dile a la persona que está a tu lado: Dios está trabajando en ti. Si regresamos a la Biblia de las Américas, vemos que cuando uno lee este versículo, vemos que dice: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Proyéctalo nuevamente, por favor, ahora en la nueva traducción viviente, porque miren cómo dice. Espera un momentito, no lo cambies. En la Biblia de las Américas dice: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. La Biblia, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los filipenses, les está diciendo que hay algo que Dios hace en la vida de cada creyente, de cada cristiano, de cada hombre, de cada mujer, y es el querer como el hacer para su beneplácito. Dios no opera en ti, Dios no opera en mí en que hagamos algo, en que ejecutemos algo para nuestro propio deseo, para nuestra propia complacencia. Dice que Dios pone tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ahora, si miramos nuevamente ese versículo en la nueva traducción viviente, vemos que la nueva traducción viviente dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Mis amados hermanos, este versículo nos mete en problemas a muchos de nosotros, porque hay personas que dicen: yo no siento servir a Dios, yo no siento en este momento involucrarme, yo no siento en este momento estar haciendo algo para Dios. Son personas que se toman vacaciones espirituales por muchos meses y muchos años. Viven en vacación espiritual por mucho tiempo y están esperando sentir algo, cuando la Biblia dice claramente que Dios pone en uno el deseo, tanto el querer como el hacer. Y en la nueva traducción viviente dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Para que hagan lo que a Él le agrada. Dice que Dios nos da eso para hacer las cosas que a Él le agradan. En este tiempo en el que estamos viviendo, se están dando dos extremos. Personas que se están comprometiendo con Dios como nunca antes lo habían hecho, y hay otro extremo, personas que se han enfriado, son una maqueta de hielo, completamente fríos, no quieren nada con Dios, no quieren hacer ministerio para el Señor, no quieren servir, no quieren hacer eso. Una de las cosas que he escuchado como pastor muchas veces, cuando la gente dice: es que no siento hacerlo, es que no tengo el deseo, es que ya no siento igual, y va de darle al sentir y al sentir y al sentir. Pero aquí hay algo muy, muy importante. Recuerden, el tema de esta enseñanza es la voluntad de una persona. Y es que aunque la Biblia está específico, que es, leo nuevamente la nueva traducción de viviente: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, no solamente el deseo, les da el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Quiero que ustedes lean conmigo ese versículo fuertemente, amén. Vamos a leerlo fuertemente al contar a 3. Ahí está en la pantalla, ¿verdad? Está en la pantalla. ¿Listos? 1, 2, 3. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Todos lo leyeron? No, creo que algunos hicieron trampa. Ahora lo van a leer ustedes y yo me quedo callado. ¿Listos? 1, 2, 3. Amén. Aunque algunos de ustedes lo están haciendo como fonomínica, ¿no? Pero está bien. Dios trabaja en ustedes, dice, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Voluntad.
voluntad. ¿Cuál es nuestra voluntad? Hay una iglesia en el Nuevo Testamento que cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a ellos, en 2 de Corintios capítulo 8, 2 de Corintios capítulo 8, dice de esta manera, y nos vamos a dar cuenta de algo, que esta iglesia o las iglesias del área de Macedonia lograron cosas poderosas para el Señor. Es de la iglesia en la cual el apóstol Pablo dice que dieron y sembraron financieramente como ninguna de las otras iglesias lo habían hecho, tomando en cuenta que estas iglesias estaban experimentando una gran lucha, una gran prueba, y sus recursos estaban completamente limitados. Pero ¿cómo es que una iglesia en esa condición, cómo es que personas en una condición tan limitada, en una condición de prueba, de dificultad, contrario a la vida cristiana, porque muchos creyentes dicen, no, pues ahorita no puedo servir mucho porque estoy en prueba, estoy pasando por una prueba, tengo prueba de esto, tengo prueba de lo otro, está pasando la persona por prueba. Y la persona no entiende algo, de que si hay algo que Dios está buscando de ti, es que de voluntad propia rindas tu vida al Señor. Que de voluntad propia, porque algunos de los que estamos aquí sabemos mucha Biblia. Inclusive, haciendo un evangelismo en la calle, se puede encontrar con gente que están en la calle, que están viviendo en la calle y saben de mucha Biblia. Saben de mucha Biblia. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta si alguien tiene conocimiento de algo? ¿Qué es lo que falta? Voluntad. Voluntad. Alguien quiere limpiar algo, solo lo que le falta es voluntad. Alguien quiere organizarse, pero le falta voluntad. Alguien dice, no, pues yo quiero ver, estoy orando a ver qué me dice Dios y me comprometo. No, ¿qué tipo de oración es esa? Hay cosas en la Biblia que están escritas por las cuales uno no ora. Es voluntad. Una persona puede tener los libros de texto ahí de la escuela, de la universidad, del college, pero lo único que le falta es voluntad. Hay algunos de ustedes que están aquí presentes que llevan casi 20, 25 años con la voluntad, con el deseo de querer aprender a hablar inglés, pero les falta voluntad. Voluntad. Nunca van a aprender inglés solo viendo el 34 y Univisión. Tienen que escuchar canales en inglés. Aprender a hablarlo. Como decimos popularmente, aunque sea macheteado, pero lo habla. No se queda callado. Amén. Que persona que si no habla y que me da pena. Le falta voluntad. Voluntad. Lo mismo es para servir al Señor. Estas iglesias de Macedonia, hay algo, yo marqué algunos versículos de lo que ellos hicieron. Por ejemplo, si van conmigo, no sé cómo están en la Nueva Traducción Viviente, pero vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Yo lo vi en la Biblia de las Américas, pero miren, por ejemplo, lo comenzamos a leer y no se me ponga nadie nervioso. Esta enseñanza no es de finanzas, pero a una persona simple y sencillamente no da como debiera dar. ¿Por qué? Porque le falta ¿qué cosa? Voluntad. Voluntad. Dios te ha dado libre albedrío y lo vamos a ver. Dios te ha dado a ti la libertad de que si quieres rechazar a Dios lo puedes rechazar, lo puedes hacer. Pero está escrito,
cómo uno debe de acercarse a Dios. Por ejemplo, miren, 2 Corintios capítulo 8, leo el versículo 1 para que miremos, por los que no han tal vez leído esto. Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Está hablando de lo que Dios ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. O sea que su alegría fue manifestada siendo generosos. Siendo generosos. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Versículo 3, aquí aparece lo primero. Dice, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían. ¿Está viendo eso? Porque dice, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Diga, aún mucho más. ¿Qué pasó? Y lo hicieron por voluntad propia. Es decir, tomaron una decisión de hacerlo por voluntad propia. En ese mismo capítulo, si van al versículo 5, dice de esta manera: e incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y nosotros tal como Dios quería. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas, porque ahí especifica la palabra como está. Versículo 5 en la Biblia de las Américas dice: y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Versículo 11: ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Buena voluntad. Versículo 12 dice: pues si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Versículo 17 dice: pues Él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a vosotros por su propia voluntad. ¿De quién está hablando? Está hablando aquí de Tito. ¿Qué pasó con Tito? Versículo 16: pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito. Tito era uno de los discípulos, uno de los hijos espirituales del apóstol Pablo, y él lo va a enviar en una misión especial. Y dice: pues Él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, diga conmigo fuertemente: diligente. Dice: siendo de por sí muy diligente, ha ido a vosotros por su propia voluntad. Hermano, hermana, si tú verdaderamente amas a Dios, no esperes que te estén rogando que sirvas a Dios. Hazlo de tu propia voluntad. Hazlo de tu propia voluntad. Eso es lo importante. El versículo 19 dice de esta manera: y no solo esto, sino también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad. Como les dije al comienzo, en un tema como este, en una sola predicación no puedo abarcar todo, pero me estoy enfocando en cuanto a la voluntad de una persona para servir a Dios. ¿Cuál es nuestra voluntad? Una de las primeras características de nuestra voluntad es que tenemos la capacidad de elegir. Tú tienes la capacidad de elegir. Cada quien tiene la capacidad de elegir. Tú eliges. Tú eliges buscar de Dios o no buscar de Dios. Tú eliges hacer cosas para Dios o no hacer nada para Dios. Tú eliges.
Y pueden haber cuanto argumento hay en la vida de una persona de decir por qué no sirve, por qué no se compromete, por qué no hace nada. De algo estoy seguro: ninguno de los que estamos aquí hemos sufrido más que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ninguno de los que estamos aquí hemos sufrido más que Él. Sin embargo, Él hizo la voluntad del que lo envió. Él hizo la voluntad de Dios. Pero en la voluntad nosotros tenemos la capacidad de elegir. Tú eliges buscar de Dios o no. Tú eliges percibir la presencia de Dios o no. Tú eliges hacer cosas para Dios o no. Tú eliges abrir tu corazón a Dios o no. Cada quien elige. Cada quien tiene esa capacidad de elegir. Otra cosa en cuanto a la voluntad es que la voluntad es una disposición a actuar basados en principios. Basados en principios. En este tiempo en el cual vivimos, iglesia, es un tiempo preocupante. Mucha gente no analiza en este tipo de cosas, y de acuerdo a las estadísticas en los Estados Unidos, casi el 65% de jóvenes millennials están a favor de ideas socialistas, de ideologías socialistas, y no tienen ni idea de lo que es socialismo. Lo que pasa es que es lo popular, es trendy. El artista tal habla de esto, oh, cool, y no vamos a hacer todo lo que dice. El deportista tal dice esto, porque todo se ha politizado. Y por eso yo no me quedo callado en este tipo de cosas, porque todo en los medios de comunicación, en el medio artístico, en los medios musicales, en los medios deportivos, todo está politizado. Y es preocupante. Es preocupante porque la gente piensa, bueno, yo no tengo que ver nada con esto, pero nos olvidamos que cuando los que están prescribiendo leyes, los que están haciendo leyes, quiera uno o no, le va a afectar a uno. Y yo no, cuando yo hablo de esto, yo no estoy pensando necesariamente en mí. O sea, yo tengo la madurez y tengo la capacidad y tengo el entendimiento de que nadie a mí me va a engañar en cuanto a eso. Pero ¿qué acerca de los niños? ¿Cómo será la sociedad en unos 10 años, en unos 15 años? ¿Qué tipo de sociedad se encontrarán? ¿Qué tipo de evangelio van a encontrar? Cuando grandes evangelistas, grandes líderes en el campo cristiano dicen, no, está bien que iglesias para homosexuales, iglesias para lesbianas, está bien todo esto, está bien lo del aborto, la sociedad está cambiando, el mundo está cambiando, y la Biblia dice que aunque el cielo y la tierra tiemble, dice que la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Va a permanecer para siempre, pero es la capacidad de actuar basados en principios. De actuar basados en principios. Uno tiene esa voluntad, la voluntad de actuar basados en principios. Uno escoge, uno dice, bueno, aquí tengo una reforma migratoria, pero a este lado tengo aborto, tengo homosexualismo, tengo lesbianismo, tengo ideas socialistas, tengo ideas completamente equivocadas, una cuestión en contra del cristianismo, personas apoyando Black Lives Matter. ¿Cuántos latinos no han sido matados y tratados de una forma incorrecta? ¿A dónde hay un movimiento de Latino Lives Matter? ¿Sabe por qué? Porque Black Lives Matter se convirtió en un movimiento político. Y algunos de ustedes estaban todo enredados en eso. Todas las vidas son valiosas. Blancos, negros, amarillos, café, morados, de todo.
Todas las vidas son importantes, todas. La capacidad, la disposición de escoger basados en principios. Muy importante, muy importante. Otra cosa con la voluntad es, la voluntad tiene que saber y tiene que elegir correctamente. En Juan capítulo 7, en el versículo 17 de Juan 7, dice de esta manera: si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. ¿De qué estaba hablando el Señor? Dice en el versículo 14: pero ya a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. La voluntad tiene que ver con el saber y el elegir. Es el poder de controlar las acciones. Controlar las acciones. Uno puede actuar de cierta manera y entender de que para servir a Dios, la parte de voluntad es muy importante. Uno tiene, y repito, una de las primeras enseñanzas que tuvimos es: por algo Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón. Porque cuando le rendimos el corazón a Dios, le estamos rindiendo también nuestra voluntad. El Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní, Él dijo: no sea como yo quiera, pero que se haga tu voluntad. La voluntad del Padre, la voluntad del que lo envió. Una persona, en cuanto a la voluntad, es libre de ejercer su voluntad aún en contra de Dios. Se los dije. Hay un momento en uno de los evangelios, creo que es en el evangelio de Juan, el Señor Jesucristo le está diciendo a los que le estaban escuchando: no quieren venir a mí para que tengan vida. No tenían la voluntad de llegar a Él, aunque había otras personas que se acercaban a Jesús, pero otros no lo hacían. Servir a Dios, mis amados hermanos y hermanas, no tiene nada que ver con si te han hecho esto, si te han hecho lo otro, si te han hecho aquí, si te han hecho allá. Porque en la vida uno va a pasar por dificultades y uno tiene que aprender a superarlas. Lo que esa persona ha perdido es, o no quiere ejercer, es la voluntad de servir a Dios. No todos los que estamos acá, no toda persona salta de alegría el día lunes para ir al trabajo. Más de alguna vez una persona ha dicho en el día lunes: cuánto deseara que fuera viernes, y apenas está comenzando la semana. Y la persona dice: pero ¿qué es lo que hace que esa persona vaya? ¿Qué es lo que le hace superar el cansancio o ver cualquier cosa? Ejerce ¿qué cosa? Voluntad sobre sus acciones y dice: voy a hacerlo porque debo de hacerlo. Es la voluntad. Dios nos ha dado la libertad de ejercer aún nuestra propia voluntad en contra de Dios. Dios siempre quiere que nosotros usemos nuestra voluntad para escogerlo a Él. En el libro de Josué, casi al final, aparece aquella maravillosa, hermosa declaración de Josué que dijo: escoged hoy vosotros a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Uno escoge, uno elige a quien uno va a servir. Mi casa y yo, dijo Él, serviremos a Jehová. Usemos nuestra voluntad para escoger a Dios. Usemos nuestra voluntad para elegir a Dios. Yo quiero que sepas algo, hermano, hermana. Dios quiere usarte. Algunos de ustedes ya los está usando, pero Dios quiere usarte.
de una forma poderosa. Dios te ha dado una gracia para ganar personas, para acercar a otros a Cristo, para poder comunicar el evangelio, pero tienes que tener la voluntad de servir al Señor de esa manera, de servirle de esa manera. Dios nos ha dado el libre albedrío de servirle, nos ha dado libre albedrío de rechazarlo, nos ha dado el libre albedrío de querer adorarlo o no. Todo eso es de voluntad. Las iglesias de Macedonia hicieron lo que hicieron porque lograron hacer algo poderoso, porque tenían la voluntad. Tenía la voluntad de hacerlo, la voluntad de servir a Dios, la voluntad de dar lo mejor, la voluntad de ser generosos, la voluntad de ir la milla extra, la voluntad de lograr algo para Dios. La voluntad hizo tanto en ellos que hasta el día de hoy seguimos hablando de lo que estas iglesias hicieron hace más de 2000 años, porque tuvieron la buena voluntad de servir a Dios. Cuando partamos de este mundo, ¿qué historia se contará de nosotros? ¿Qué se dirá de nosotros? ¿Pasará gente al frente a hablar y decir: yo doy gracias a Dios por la vida de esta persona, sirvió a Dios de todo corazón, hizo cosas para Dios, se esforzó para Dios? O la muerte le llega a una persona en un momento de estar desconectado, desconectada de Dios. ¿Y qué dirán? ¿Qué dirán los demás? Recuerdo que solo he estado en un funeral que yo me quedé asombrado. Cuando pedí a la gente que pasara al frente, si alguien quería pasar al frente y decir algunas palabras en relación a esta persona que había partido. 3 veces tuve que hacer el llamado y nadie pasó. Nadie tenía nada que decir de esta persona. Hasta yo me tuve que forzar para decir algo. Porque esa persona, aunque había sido un hombre que había recibido al Señor, vivió su vida tan simple, tan apagado, tan distanciado, tan desconectado de Dios, que el día que partió de este mundo no había nada que decir. ¿Qué se dirá de nosotros? Espero y confío en el Señor que cuando partamos de este mundo se hable muy bien. Es más, yo creo que uno debe de hablar ya bien de la persona, porque cuando la persona ya murió ya no está escuchando nada. Amén. El día que a mí me toque partir de este mundo, quiero que hagan un tremendo tiempo de adoración, de alabanza, un festival de alegría. Nadie vestido de negro, nadie. Amén. Todo mundo de colores. Porque es una celebración. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una ganancia. Pero ¿qué se dirá de nosotros? Amén. No se preocupen, esto no es despedida. Yo regreso en 12 días para acá. Anulamos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben una cosa? Que nuestra voluntad puede estar en esclavitud. La voluntad de una persona puede estar en esclavitud. ¿Qué es lo que pudo haber causado esclavitud en la vida de esa persona? Sus acciones. La persona decidió hacer algo. La persona decidió actuar de cierta forma. Y la voluntad de una persona puede estar en esclavitud. Tal vez tu voluntad en este momento está en esclavitud. ¿A qué me refiero con eso? De que has tomado acciones, has tomado decisiones, o has dejado que las acciones de otros o las palabras de otros lleguen a tu vida. Amigos, amigas, la gente en el mundo, en la vida, siempre van a hablar de uno. Siempre. En el mundo
vamos a tener dos grupos de personas, cada uno de nosotros. Gente que habla bien de uno, gente que habla mal de uno. No creo que haya aquí alguien que sea una monedita de oro y todo el mundo hable bien de esa persona. Siempre habrá alguien hablando mal de uno. Pero uno no debe de enfocarse en eso. Porque cuando una persona actúa de esa forma, su voluntad se puede esclavizar, y es cuando la persona dice: no, pero es que yo ahorita mejor no puedo servir porque esto, por lo otro, porque aquello. Tu voluntad quedó esclavizada porque permitiste las acciones de otros. Nosotros, hace muchos años atrás, yo prediqué de cómo nosotros los creyentes somos como unos barcos. Somos como unos barcos donde en realidad lo que es, uno no debe de permitir que, si hay tormenta, que el agua entre a la barca. Uno no debe permitir que la barca se inunde, porque un barco no fue designado para poder acumular agua. Uno debe mantenerse a flote en la tormenta. Uno debe mantener siempre la vista fija en ese faro de luz, en ese faro de esperanza que es el Señor, que es la palabra de Dios. Y uno no debe de permitir que las tormentas de la vida lo hundan a uno y que la voluntad quede en esclavitud. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer cosas en tu vida. Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida, pero no puedes permitir que tu voluntad esté esclavizada, ¿no? Y una persona también puede estar esclavizada a su voluntad cuando uno permite que actitudes pecaminosas gobiernen la vida de uno. Cuando algo pecaminoso está gobernando la vida de uno, uno está indefenso, no hay protección. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando una persona está caminando de esa manera, afecta su vida. Una actitud pecaminosa afecta la voluntad. Y por eso hay personas de que de pronto no pueden ejercer correctamente su voluntad delante de Dios, porque hay algo que les detiene, hay algo que les está obstaculizando, ya sea algo en lo exterior, algo en lo interior, algo en su mente, en su corazón, hay algo. Y por eso uno debe de tener cuidado en cuanto a la voluntad. Recuerden, la voluntad le esclaviza. Las acciones de otras personas, las cosas difíciles de otras personas, los momentos malos, las dificultades, las palabras hirientes, las decepciones, etcétera, etcétera, pero también actitudes pecaminosas tienen control sobre la vida de una persona. Cuando uno se rinde al pecado, uno se convierte en un esclavo del pecado, y por lo tanto uno rinde su voluntad a eso. Cuando uno está en esta condición, uno progresivamente comienza a volverse ciego en cuanto a las escrituras, o progresivamente uno comienza a transgiversar las escrituras y tratar de aplicar las escrituras de una manera que pueda uno encontrar excusa a las acciones de uno, a la conducta de uno o a la forma de pensar de uno. Te conviertes en esclavo cuando rindes tu voluntad al pecado. Y es lo que uno debe cuidar. Cuando una persona está así, carece de autodisciplina, en la satisfacción, hay un cambio de enfoque, ya hay otro cambio de enfoque, ya el enfoque es completamente diferente, y esa persona también pierde el control sobre la vida. El secreto de la victoria es una persona. Miren quién es esa persona. En el libro de Romanos, capítulo 7. Aquí hay mucho, pero leo el versículo 22. Romanos 7, 22. El apóstol Pablo está hablando de una situación. Ahí dice: pero en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente
y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y el versículo 24, el apóstol Pablo dice: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar, dice el apóstol Pablo, de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede dar victoria sobre esta situación que estoy pasando? El versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y él está diciendo que la victoria es una persona, y esa persona es Jesucristo. Y cuando uno rinde la voluntad al Señor, Él logra cosas poderosas para nosotros. Miren en Romanos capítulo 6, versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Tú y yo tenemos que decidir de quién somos esclavos. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Voy a cambiar la palabra pecado para que no lo sintamos así muy fuerte. O soy siervo del pecado o soy siervo de la justicia. Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregado, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Esta es una realidad. La realidad es de que nosotros, todo creyente, es libre del pecado. Esa es la realidad de la palabra. Pero hay otra realidad experiencial, que es cómo actúo yo en base a esa palabra. ¿Cómo actúo yo en base a esa escritura? ¿De quién soy esclavo? ¿De quién soy siervo? El secreto está en rendir nuestra voluntad a Dios. Estando en un tiempo meditando en este viaje, me hacía la pregunta: ¿cuál es la razón por la cual en muchas naciones del mundo ha habido una frialdad en medio de los creyentes? Y el Señor ponía un sentir en mi corazón y en mi mente, y es un cambio de voluntad. Un cambio de voluntad. Personas dejaron de servir a Dios porque quisieron hacerlo. Personas dejaron de caminar con el Señor como lo hacían porque quisieron hacerlo. Al final del día uno podrá tener cuanto argumento pueda haber, pero es uno el que decidió. Es uno el que decidió. Ustedes saben, aquí en la iglesia nosotros no seguimos la mentalidad o la idea de que hay algunos en algunos ministerios que piensan, no, pues, ore al Señor para que le dé un esposo, ore al Señor para que le dé una esposa. O sea, no es que Dios de pronto te va a llegar la esposa o el esposo por UPS o DHL, o te va a llegar por Amazon Prime y te llega el paquete ahí, una gran caja, aquí está el esposo. Sino que lo que debe uno de orar es por sabiduría para encontrar a esa persona. Porque si no, ¿por qué cambió todo? Porque desde el comienzo Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y le dio a Eva como esposa. Le dio a Eva como esposa. Pero cuando las cosas no salieron bien y Dios le pregunta a Adán qué pasó, ¿cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste. Yo he conocido de parejas que a mí me han dicho: no, pues este esposo me lo dio Dios, y a los 4 años están divorciados.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién se lo dio? No se lo dio Dios, lo agarró. Y una persona puede decir, no, pues que yo llevo estos años sufriendo en mi matrimonio por tantos años, pero esa fue la decisión que tomaste. La persona que está a tu lado, con la cual te casaste, esa es la persona que escogiste. Esa es la persona que escogiste. Y uno debe de aprender a trabajar esas cosas en el hogar. Amén. Es interesante cuando uno comienza a hablar de estas cosas, las parejas se quedan. Nadie vuelve a ver al lado ni nada. Rindamos nuestra voluntad a Dios. Rindamos nuestra voluntad al Señor. Las iglesias de Macedonia lograron bastante porque rindieron su voluntad a Dios. Yo te invito en este día a que rindas tu voluntad a Dios. Rinde tu voluntad, Señor. Deja de un lado las cosas que te pueden haber pasado. Deja de un lado, porque recuerda cuando la voluntad de uno está esclavizada, y esto es lo tremendo de esto, en cuanto a la palabra, es de que uno o deja de percibir la palabra como es, o uno comienza a transversar la palabra, y uno comienza a buscar excusas. Sí, Dios es un Dios de gracia, pero la Biblia dice que no usemos la gracia como una oportunidad para el pecado. O sea, todo tiene su balance, todo camina de esa manera, pero ¿qué es lo que debes de hacer para tener esa voluntad correcta, esa voluntad de hierro, como dicen popularmente? No, concéntrate en hacer el agradar a Dios, concéntrate en eso. Y cuando hablo de concentrarse en agradar a Dios, no me estoy refiriendo a vuélvete una persona toda religiosa, todo raro, toda rara. No, concéntrate en agradar a Dios. Hazte la pregunta a ti mismo en esta semana: ¿mi vida agrada a Dios? Así como estoy actuando, así como estoy viviendo, ¿estoy agradando a Dios? Ya que leímos en Filipenses que Él pone tanto el querer como el hacer para su beneplácito, para agradarle a Él. Hazte la pregunta sincera: ¿estoy agradando a Dios? O sea, no porque no sirve, uno no debería de servir a Dios porque le estén a uno rogando: vamos hermano, vamos hermana, sirva a Dios, vamos hermano, hermana, vamos, motívese hermano, anímese. Y uno tiene que estarle ahí como y se motivó un domingo y al otro domingo ya está abajo: vamos hermana, vamos hermano, anímese, anímese. No debería de ser así. Uno debe de aprender a servir a Dios independientemente de lo que esté pasando alrededor de uno. Independientemente. Así que concéntrate en agradar a Dios. Otra cosa que debes de hacer es elimina cualquier otras opciones. Si uno puede distraerse, uno puede hacer esas cosas, pero elimina ese tipo de opciones que no te van a llevar a un lugar de bendición. Elimina eso. Romanos 12 dice que renovemos nuestra mente, que al renovar la mente nosotros vamos a confirmar, vamos nosotros a entender que la voluntad de Dios para uno es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Si quieres tener una voluntad de hierro, no escuches voces contrarias. Hay algo muy, muy importante en la amistad, algo muy importante. La Biblia dice claramente, el apóstol Pablo hablando para los corintios dice: y usted puede tener a quien quiera de amigo o amiga, yo no voy a decirte ese no debe ser tu amigo, uno tiene que saber escoger, pero la Biblia dice claramente que no nos engañemos, que no nos confundamos. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Ese amigo, esa amiga que tienes, hazte la pregunta: esa persona, ese hombre, esa mujer te motiva a servir a Dios, te motiva a acercarte a Dios, te motiva a hacer cosas para Dios, te hace crecer como persona, o simple y sencillamente esa persona te ayuda más bien a desarrollar un ojo y un oído crítico y crítico y crítico y crítico. Tienes que saber escoger quiénes son tus amigos. Yo te aseguro algo:
Si tú caminas con personas que solo son negativismo en contra de la iglesia, en contra del cuerpo de Cristo, es bien difícil que puedas ser una persona comprometida. Es muy complicado. Uno debe de aprender a no escuchar voces contrarias. No escuches eso. No escuches voces contrarias. Escucha aquella persona que te va a motivar para servir a Dios. Aquella persona que su vida va a ser una motivación. Recuerden esto. Siempre hay una razón por la cual uno tiene una amistad. Siempre hay una razón. Siempre hay una razón. Hay algo que se tiene en común. No escuches voces contrarias. No lo hagas. Rinde tu voluntad al Señor. Y lo último, resuelve tomar la decisión de decirle al Señor: Señor, quiero servirte. Sabes que no tienes ni que orar por eso, ¿no? ¿Cuántos de ustedes van a orar hoy en la noche para ir a trabajar mañana? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos de ustedes van a estar en la noche y van a estar en su casa y van a orar, van a estar orando en lengua y le van a decir: Señor, dame una señal, Señor, si tengo que ir a trabajar mañana? Muéstrame, Señor, háblame en sueño, dame una señal, Señor. No va a haber señal, ¿sí o no? No va a haber ninguna señal. La única señal va a ser la alarma que pongas para despertarte. Esa va a ser la única señal. Pero tú decides ir. Amén. Tú decides ir. Tienes que formular el servir al Señor. Hoy, después de esta enseñanza, o sea, tú tienes que tomar la decisión de decir: ¿sabes qué? Ya estuvo suave. Voy a servir a Dios. Ya voy a levantar. Miren, amados, y yo ya no voy a continuar con esto por el tiempo. Si yo le prestara atención a todas las voces negativas en cuanto a mi persona, yo pasaría llorando en el suelo. Estaría en el suelo llorando. Oh Dios, lo que dicen de mí. Oh Dios, aquello. Oh Dios, lo otro. Oh Dios, mira, Señor, dicen esto, dicen lo otro, dicen aquí, dicen allá. Oh Señor, el pastor tal está hablando de mí, el hermano tal, la hermana tal. Oh esto, Señor, oh aquello. Oh Dios, ya no aguanto, Señor. ¿Por qué a mí? Porque a mí no. Mil veces no. No, yo sé a quién sirvo. Y yo sé que es lo más importante: servir a Dios. Y uno tiene que tomar la decisión, la voluntad de hacerlo. Eso es lo único que tienes que hacer. Sirve a Dios de todo corazón. Tómala, resuélvete hoy y di: ¿sabes qué? De hoy en adelante yo voy a servir a Dios. Ya no le voy a prestar atención a esta cosa, a esto y lo. No, yo sirvo a Dios. Yo voy a servir a Dios. Lo voy a hacer. Y te aseguro que tu vida va a ser transformada. Te aseguro que tu vida va a ser cambiada. Te aseguro que vas a lograr muchas cosas para Dios. Porque hay algunos de ustedes, hombres y mujeres que están acá, que son una herramienta especial en las manos de Dios. Son una herramienta muy especial en las manos de Dios. No permitas que tu voluntad se esclavice. Y ya deje esas cosas de un lado. Sirve a Dios. Sirve a Dios. Y no me digas: voy a orar. No ores. Sírvele. Oh, pero es que quiero orar. ¿Cómo hacerlo? Sírvele. Oh, es que no sé cómo comenzar. Comienza sirviéndole. Amén. Pónganse en pie, por favor.